Buenos días, bienvenidos. Hemos organizado esta charla con el doctor Matías Okiransky. Matías es médico, es pediatra, especialista en terapia intensiva infantil, además de ser papá de la escuela, por lo cual nos conoce desde distintas facetas. Con Matías nos conocemos hace muchos años, tuve el placer de recibir a su primer hijo acá en el jardín y realmente las veces que tenemos alguna necesidad, alguna duda, alguna inquietud, lo consultamos para que nos pueda brindar la información necesaria para acompañar a nuestra comunidad. Por eso es que queremos en este momento utilizar este espacio para que él pueda brindarnos todos sus conocimientos y darnos esta información sobre el síndrome urémico hemolítico que realmente está relacionado justamente con la población más vulnerable que compete a nuestro nivel inicial y primer ciclo de primaria. Así que le damos la palabra a Matías para que pueda interiorizarnos al respecto a este tema y la importancia del cuidado para prevenir este síndrome. Gracias por participar. Bueno, gracias Bere por invitarme. Yo tengo muchas funciones, soy muy activo acá en el colegio porque tengo 3 hijos, ya salieron del kinder, están en el secundario los 2 más grandes y en la primaria la más chiquita. Y hoy a la mañana trataba de recordar, porque yo esta charla ya la di en el 2016-2017, a raíz de que estando de guardia, yo trabajo en 2 lugares, trabajo en muchos lugares, pero hay 2 lugares principales de tarea asistencial. Uno es el Hospital Posadas, estoy a cargo de la terapia intensiva de niños, y la otra es acá en la Trinidad de San Isidro, ¿sí? Trabajo acá. Adivinen dónde tengo más casos de síndrome urémico hemolítico. Acá, en San Isidro, ¿sí? O sea, en una población bien nutrida, bien cuidada, o sea, ahora vamos a empezar a entender y analizar las causas, ¿sí? Y los porqué de esta enfermedad, que en primer lugar ocurre en niños sanos, ¿sí? Es muy distinto el impacto que tiene en una sociedad una enfermedad que puede dejar secuelas, que puede costarle la vida a un chico que es totalmente sano, a enfermedades en donde suceden en chicos que tienen, digamos, patologías previas, ¿no es cierto?, que tienen comorbilidades, llamamos nosotros. Sobre todo cuando entendemos que esto es una enfermedad adquirida por una intoxicación alimenticia, ¿sí? O sea, eso es lo que da como piel de gallina, es decir, escúchame, nos estamos llevando una bacteria a la boca, o nuestros hijos, y esto claramente podría evitarse con medidas higiénico-dietéticas, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué somos los campeones del mundo en síndrome urémico hemolítico? ¿Por qué Argentina es el país que más síndrome urémico hemolítico tiene en el mundo? Y por eso es que sabemos tanto de esto. Así que bueno, en esta presentación vamos a analizar un poquito el origen, las causas, y ustedes solos van a sacar conclusiones. Lo más importante es que esto se divulgue, porque me ha pasado en más de 20 años de tarea asistencial que muchas familias desconocían qué era el síndrome urémico hemolítico. O sea, nosotros le explicábamos, cuando un hijo se interna o le existe una neumonía, nadie dice, bueno, ¿y eso qué es? Pero cuando decís tiene un síndrome urémico hemolítico, la gente dice, explícame qué es eso porque no lo sé, ¿sí? En este momento que tenemos mucho dengue, también en chicos, y que comparte algunas cosas con el síndrome urémico hemolítico, ahora después lo voy a explicar, también estamos desafiados porque nos ha pasado de internar chicos con sospecha de síndrome urémico hemolítico y que terminen siendo dengue, porque comparten algunas cosas. Bueno, empezamos. ¿Qué es? ¿Sí? Cuando uno habla de un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Eso define a un síndrome, ¿sí? Por supuesto que lo tiene. Urémico, ¿sí? La urea es un producto del metabolismo de las proteínas, ¿no es cierto? Nosotros cuando nuestro organismo metaboliza hidratos de carbono, proteínas, lípidos, todo, y hay un producto final que es desechable, que es la urea. ¿Y la urea qué hace? El riñón la excreta, es decir, cuando orinamos, cuando hacemos pis, nosotros eliminamos la urea, ¿sí?
porque se llama urémico. Ahora van a ver por qué. ¿Quién es el gran filtro del cuerpo? ¿Quién es el gran encargado de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo? El riñón. Y hemolítico, ¿sí? Porque genera ruptura de glóbulos rojos. ¿Sí? Hemoglobina, ¿le suena? Hemolítico, lisis, ruptura. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que es una enfermedad que rompe los glóbulos rojos y nuestros glóbulos rojos viven, ¿saben cuánto tiempo? Más o menos 120 días. ¿Sí? Y el cuerpo tiene un aparato muy sofisticado para hacer que todas las células que envejecen de nuestra médula, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, se destruyan en forma cuidada para que todas estas membranas que se rompen y todo no vayan a otros lugares del cuerpo, por ejemplo, al riñón a taparlo, porque esas membranas terminan siendo, digamos, de alguna manera basura biológica. Entonces, si existe una enfermedad que destruye nuestros glóbulos rojos, todos esos glóbulos rojos rotos circulan por nuestra sangre y terminan impactando al riñón y tapando al riñón. ¿Sí? Estas serían las formas más graves de síndrome urémico hemolítico con el compromiso de la falla renal. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué es lo que realmente sucede y por qué es que se rompen estos glóbulos rojos para entender que no solamente afecta al riñón, sino a cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, esto es un síndrome, ¿sí? Que genera ruptura de glóbulos rojos y frecuentemente afectación renal. Existen dos tipos, el adquirido y el congénito. ¿Sí? El congénito se ve bastante poco, es bastante más complicado porque es recidivante, es recurrente, o sea, el paciente no termina de curarse. Y en el caso del adquirido puede dejar inmunidad, ¿sí? Y es raro ver que vuelvan a tener 2 veces un síndrome urémico hemolítico un chico que tuvo la forma adquirida, ¿sí? Y es producto, como dijimos antes, de una infección enteral, es decir, de una contaminación al tomar o comer, ¿sí? Para que tengan una idea, dentro de las intoxicaciones alimenticias hay un montón. Muchas de las que están ahí las deben conocer, ¿sí? Todas las gastroenteritis que uno conoce y que son fundamentalmente en época de verano, ¿sí? Tienen distintos agentes que las producen y conocerán la salmonela con la mayonesa, con el huevo, les habrá notado. Fíjense que el inóculo necesario para que uno haga una salmoneliosis, es decir, una enfermedad, es con cerca de 1 millón de bacterias. En cambio, con la Escherichia coli, ¿sí? Esta, la del SU, que es la O157H7, con solo 100 bacterias ya entra al organismo y puede empezar a generar daño. Entonces, eso es una de las primeras razones por las cuales hay tanto, ¿sí? Que con un bajo inóculo alcanza para generar una infección, ¿sí? Esto en cualquier tema de virología o de bacteriología es importante. ¿Cuánto inóculo necesita el huésped para infectarse? Y después está el tema del huésped, quién es quien recibe esta infección. Y ese es el tema puntual y ustedes mismos lo van a ver. ¿De dónde viene esta bacteria? Bueno, esta bacteria, la fuente principal de portador es el ganado, ¿sí? Y fundamentalmente las vacas. No así los cerdos, no así las gallinas, no así el pescado, ¿sí? Las vacas. El asunto es que poco a poco se fue investigando y que esas vacas, al tenerlo en su intestino, podían contaminar el agua, las capas, las cepas, ¿sí? las napas, perdón, y esa misma agua se podía usar para riego y entonces venían verduras contaminadas con la Escherichia coli enterohemorrágica y se empezó a investigar más y más y más. Yo fui parte del estudio que investigó la presencia de Escherichia coli productora de gigatoxina, como se llama esta toxina que genera, en mascotas. Entonces me acuerdo del doctor Repeto, que fue mi mentor, fallecido hace un tiempo ya. El tipo, nosotros tenemos a Messi y a Maradona del síndrome urémico hemolítico en el mundo y esto es real, ¿sí? Después los menciono y hasta hay foto. Yo
tomo café con Maradona, con Messi, porque el otro ya no está, todos los miércoles en la Trinidad, y el jefe de nefrología del Hospital Posadas y jefe mío fue el doctor Repeto casi toda mi formación. Me acuerdo del doctor Repeto, Horacio me trajo una bandejita y me dijo, Mati, ¿me traes caca de tu perro acá? Y digo, ¿cómo caca de tu perro? Dice, sí, porque estamos buscando esta bacteria en mascotas. Y la encontraron. Entonces, cuando uno empieza a pensar a dónde está esta bacteria está en todas partes, ¿sí? Está en las verduras, pero están hasta inclusive las materia fecal de animales domésticos. Está, por supuesto, que en la carne picada y todo lo que tuvo que ver con las hamburguesas y la cocción de la hamburguesa, que yo voy a explicar porque es una toxina o es una bacteria que a 70 grados se muere. Entonces, si cocinamos la carne de más de 70 grados, la bacteria se muere, pero si nosotros picamos la carne y la parte de adentro no se llegó a 70 grados y queda un poquito más rojita la carne picada que mezcló la parte de afuera con la parte de adentro, la bacteria puede estar adentro. Si uno agarra un bife, vuelta y lo sellás, lo quemás y queda un poco jugoso adentro, probablemente ese no tenga, porque está en la superficie esto, no está en el interior de la carne, salvo que la pique. Donde la picás se mezcló todo. Entonces, empezaron a buscar, digamos, dónde podía estar y encontraron incluso que está en el agua, ¿sí? Que está en los lácteos, que está en los yogures contaminados dentro de las heladeras. Entonces, esto es de este año. A mí me tocó atender varios chicos ya este año, tanto en el Hospital Posadas como en la Trinidad. Atendí más en la Trinidad, casos gravísimos, gravísimos, gravísimos. Por suerte sobrevivieron estos casos gravísimos y en el Hospital Posadas tuve uno de los casos, falleció porque dio compromiso cerebral el síndrome urémico hemolítico, que es una de las formas más graves, más temibles, y ahora van a entender cuál es el mecanismo. La buena noticia es que desde que empezó este año, esto más o menos hay 400 a 500 casos por año, piensen que es más de uno por día, ¿sí? Y en lo que va de este año es la cifra más baja de los últimos 10 años en cuanto a cantidad, pero no hacía gravedad. Fueron formas más graves y fueron menor en el número, ¿sí? Bueno, menores de 3 años, entre 3 y 5 años es el grupo más vulnerable y se empezó, digamos, a investigar que también esto puede transmitirse de persona a persona, ¿sí? Con el contacto con las manos contaminadas, no solamente es me como la hamburguesa, ¿sí? Y una persona que tiene diarrea, ¿sí? Que no necesariamente desarrolla el síndrome urémico hemolítico, ahora vamos a ver por suerte qué porcentaje tan bajo lo desarrolla, porque si todos los que estuviésemos en contacto con esta bacteria desarrollaríamos el síndrome urémico hemolítico, no habría gente casi sin síndrome urémico hemolítico. Esta es la realidad, ¿sí? Puede transmitirse inclusive entre persona a persona hasta 3 semanas o en los niños más después del inicio de los síntomas. O sea que sí hay infección entre persona y persona, ¿sí? Bien, hay varios estudios que se hicieron. Por ejemplo, este lo hizo la Universidad de La Plata, que recorrieron entre el 2009 y 2010 125 carnicerías y encontraron, ¿sí?, que el 67% de las cuchillas, el 80% de las mesadas, el 90% de las picadoras de carne estaban contaminadas con bacterias potencialmente dañinas, ¿sí? Y 8 a 10 de las manos de los carniceros. Es estremecedor esto, ¿sí? Y el otro que agrava la situación es que por las cuestiones económicas que han sucedido, en una época se acuerdan que estaban las pollerías, y las pollerías que vendían pollo, ¿sí? Punto. Y vos tenías la carnicería que vendía carne. El carnicero no vendía pollo. Y un día el carnicero dijo, pongo un pollo. Y entonces el de enfrente dijo, vos ponés pollo, yo pongo carne. Y el de la verdulería dijo, bueno, entonces yo también. Y empezó a haber estas tiendas que venden pollo, carne, verduras y todo junto. Bueno, ese es el peor escenario para la contaminación cruzada. Porque quien hace entrar seguramente la bacteria a la escena es la carne, es lo más probable, ¿sí? Es lo más probable que sea la carne
contaminada. Y la carne no se contamina por casualidad, se contamina porque en la forma de faenar al animal, en la forma de matar al animal, se mezcla el contenido de su intestino, la materia fecal del animal, con la carne del animal, ¿sí? La carne que se exporta, y es mucha, no tiene Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? Tiene trazabilidad, está pasada por métodos de esterilización y de rayos que hacen que no la contenga, para empezar a pensar un poco qué pasa. Y la carne que no pasa las pruebas de salida del país, ustedes piensan que la tiran al río, vuelve al mercado interno, ¿sí? Por esta razón, ¿sí? Esto es lo que les decía, yo participé de este estudio, bueno, básicamente dice eso, ¿no? Que puede haber en la materia fecal de los perros, o sea, bien, nos podemos cuidar en una época era de no llevarlos a McDonald's, hoy McDonald's es el lugar más seguro para comer una hamburguesa, porque después de los juicios que tuvieron y los problemas que tuvieron, tienen control sobre la cocción de la hamburguesa por encima de 70 grados, ¿sí? Y las técnicas, uno dice, pero es refinita y todo, bueno, mejor para no contagiarse. Entonces, empezamos a ver, para mí esta es la diapositiva, digamos, más importante para entender. Esto estuvo publicado en el 2011, el doctor Xeni, que está ahí, Ramón y su hija Andrea son los que tomo café los miércoles en la Trinidad, es el nefrólogo de la Trini, son parte de este estudio me lo pasó él. Y el dato fundamental, lo que hicieron es, agarraron niños sanos, ¿sí? Y que se tenían que sacar sangre para hacerse un control o porque era un prequirúrgico de, qué sé yo, de unas amígdalas o por cualquier tema que un niño tenía que sacarse sangre y le pidieron permiso a la familia para hacerle anticuerpos anti-Escherichia coli enterohemorrágica. Chicos que no habían tenido síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Población sana. ¿Qué porcentaje, ahí ya les estoy dando una ayuda, qué porcentaje piensan que tenía anticuerpos positivos? Cerca del 70%. ¿Qué significa? Si yo agarro todos los chicos del kinder de acá o de cualquier otro colegio, el 70% ha tenido contacto con esta bacteria. Sin desarrollar la enfermedad, gracias a Dios. ¿Me entendés? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que depende, se me pone la piel de gallina, mira, porque depende del huésped, no depende tanto de la bacteria. Depende de la respuesta inmunológica del huésped. Y ahí se está laburando en un posible tratamiento. Hay algo que no entiendo muy básico de lo que dijiste antes. ¿Por qué si hacen controles cuando la carne sale, se exporta, no hacen controles para la carne que queda dentro? En Argentina, porque... Ya lo sé, ahí está la respuesta. Es un problema político, estatal, es un problema... Bueno, hay al final unas reflexiones finales sobre dónde está el problema, pero para que te des una idea, hay mucha faena clandestina, bueno, hay muchos mataderos. Un montón de casos, ¿no es cierto? Mirá, como decía, no le voy a robar la idea a mis maestros, Ramón o Repeto, no me acuerdo, decían, yo quisiera ir al supermercado y que haya 2 góndolas. Una que diga carne libre de Escherichia coli enterohemorrágica y la otra que diga carne que no sabemos. Y yo la pago más, no tengo problema. Me dice, yo puedo elegir por lo menos. El tema es que vos vas al supermercado y no tenés ninguna etiqueta que diga esta es una carne segura. ¿Pero dice sello violeta, ponele? Bueno, cuando hay carne que es de exportación, uno podría estar más tranquilo, pero la verdad que es tremendo pensar que vuelve al mercado interno una carne que saben que está contaminada. Pero la realidad es que está contaminada porque el 80% del ganado nuestro que está pastoreando está contaminado con esta bacteria. Una de las líneas de tratamiento es tratar al ganado, que se está pensando dar una vacuna para erradicar la bacteria del ganado. Bueno, está todo en desarrollo eso, está todo en desarrollo. ¿No hay vacunas para humanos? No hay, y ahora van a entender por qué, pero se está trabajando en otras cosas. No hay vacuna para esto. Entonces, si tenemos el 70% de nuestros niños sanos que no han tenido síndrome urémico hemolítico con anticuerpos positivos, significa que que tiene mucho que ver el huésped en esto, tiene mucho que ver la inmunidad del chico, ¿sí?
Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en Argentina, ¿sí? En la edad pediátrica. Es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa? La insuficiencia renal aguda es el paciente dejó de orinar o no, pero digo, falla renal, aumenta la urea, aumenta la creatinina, el chico desestabiliza todos sus parámetros, pero después puede curarse completamente y quedar sin secuelas. Eso es una posibilidad muy grande, que se cure y quede sin secuelas. Las otras posibilidades es que quede con distintos grados de secuelas, que pueden ser hipertensión, que puede ser grados de insuficiencia renal crónica. Es la segunda causa. La primera son las malformaciones, que uno nace con un problema renal, digamos, ¿no? Y el síndrome es responsable del 20% de los trasplantes. ¿Por qué? Porque en algunas formas, las más graves, por suerte menor al 1%, terminan en trasplante renal. ¿Sí? ¿Cómo no conocerlo? Bueno, la Fundación Ciro de Santadina, Ciro es un chiquito que atendimos nosotros en la Trinidad, que lamentablemente falleció, y la familia hizo una fundación. ¿Sí? La fundación es la que se encarga, por ejemplo, esto que vos preguntabas, de divulgar y de pedir apoyo para el desarrollo de tareas de investigación en búsqueda de tratamientos para esto. Porque acá finalmente quien tiene que intervenir es el Estado haciendo que los grandes laboratorios nuestros, como el CONICET, como el Malbrán y todo, trabajen en el desarrollo de formas de prevenirlo y formas más eficientes de tratarlo. De hecho, lo último que existe hoy es el CONICET tratando de encontrar una medicación que interferiría en la respuesta inmunológica, que es lo que finalmente daña al paciente. Del mundo no va a venir porque en el mundo no es un problema tan grave como acá. Ahí está, ese es el tema. La mayoría de los chicos son menores de 5 años, afecta a ambos sexos, ¿sí? Pasa en los chicos eutróficos. Yo puse el gordito de la abuela porque me han preguntado 8000 veces, pero miralo, si está tan sano, no está desnutrido. Ellos piensan que le pasa, digamos, a los pibes que... No, es impresionante la cantidad de chicos que yo vi eutróficos con características que no me gusta mencionarlas acá en este colegio para no generar paranoia, y aparte mis 2 hijos más grandes son rubios de ojos celestes y la chiquita no, pero he visto ese fenotipo, esa característica clínica de rubio de ojos celestes, lo he visto mucho más que en otros tipos de, llamémoslo, etnias si se quiere, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de...? Bueno, hay genética, hay genética. De hecho, los casos más graves que vienen a Trinidad inclusive los vi en una familia que vinieron del exterior, tuvieron los 3 hermanos el síndrome al mismo tiempo, los 2 más chicos hicieron formas muy hemolíticas, no tan nefrológicas, y la nena más grande hizo una forma cerebral y se murió. ¿Sí? Entonces, esos chicos habían venido a Argentina recién hacía 1 año o 2. La piba tenía 10 años, más o menos, me acuerdo. No habían tenido un contacto con la bacteria esta en etapas tempranas de la vida, ¿sí? Entonces, ¿viste cuando uno dice, no, déjalo que se ensucie, déjalo que juegue, se inmunizan, se vacunan? Bueno, no puedo hacer esta afirmación porque no tengo suficiente, pero sí he visto chicos que han venido de otros países que han desarrollado el síndrome urémico hemolítico y podría tener que ver con que no tienen su inmunidad expuesta a esta bacteria desde etapas tempranas, con lo cual pudieron ir desarrollando algún tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, para que, contestando lo que tu aporte, en Estados Unidos, Canadá y Japón, la incidencia es 1 a 3 casos cada 100.000, ¿sí? Y tiene una curva, un patrón epidémico. ¿Qué significa? Tienen algún momento del año en donde hay mucho, pero no pasa de eso, ¿sí? 1 a 3. En Chile están en 4 a 5 cada 100.000 y en Argentina estamos de 12 a 14, ¿sí? Cada 100.000. Esto significa que no solo tenemos la mayor incidencia del mundo, que si no son cerca de 500 casos por año, ¿sí? Es un montón. Y desde 1965, que es más o menos cuando se describió en el 50 y pico, hasta el presente ya ha habido más de 20.000 casos, ¿sí? Hagan la cuenta.
Esta es información sacada de esta revista Archivos Argentinos de Pediatría. Perdón. Lo describió este señor, muy conocido en el ámbito de la pediatría, el doctor Gian Antonio, ¿sí?, que hace la descripción completa, y en ese momento se moría el 50% de los chicos que tenían el síndrome. Hoy la mortalidad bajó a menos del 5% gracias al desarrollo de la diálisis, que hoy para nosotros es moneda corriente dializar un chico, ¿sí? El comienzo en general es agudo, la sintomatología es anemia, bajada de plaquetas, daño renal y tienen diarrea, que puede ser con o puede ser sin sangre, ¿sí? ¿Por qué es que sucede esto? El mecanismo de infección, como dijimos, es esta Escherichia enteromorrágica, productora de toxina de Shiga, que se relaciona con la manipulación de la carne contaminada, pero como dijimos, puede hacer contaminación cruzada y te terminás contagiando del sándwich del tomate, ¿sí? Porque usaste la misma tabla, porque usaste el mismo cuchillo y se contaminó. Esto puede ser por tablas, por cuchillos, por manos, como vimos antes. La bacteria esta es una bacteria que produce una toxina y es termolábil, es decir, a 70 grados muere. Entonces, por eso es tan importante llevar la temperatura de cocción a más de 70 grados. Y si vos recalentás las sobras de ayer y quedaron en la heladera, y en la heladera había un yogur de 1 litro abierto, que el yogur siempre es buen caldo de cultivo para gérmenes, porque de hecho es un germen, digamos, lo que hay en yogur. Lo importante es, si recalentás, es llevarlo a 70 grados. Pasalo de 70 grados. Esa es la clave para... ¿Otra vez? Sí, si lo recalentás, por ejemplo, si lo recalentás... ¿Carne? Si vos comiste carne, te sobró. Sí, pero no ¿sí? murió en la primera cocinada. Sí, pero vos la ponés en la heladera y vos no sabés si en tu heladera no tenés la Escherichia coli. ¿La guardes herméticamente? Y bueno, si la guardás herméticamente, por supuesto que hay mucho menos chance. Por eso la heladera, el compartimento de la carne, vieron que está abajo. Eso es para que no, si vos la pones arriba, chorrea sobre lo demás. Pero hay gente que en ese compartimento también te guarda otro alimento, ¿sí? Eso es importante. Y cuando descongelás la carne, hacerlo en un lugar que no chorree sobre la mesada, en donde vos vas a cortar cosas. Pero a lo que voy es, se puede volver a contaminar esa carne. Por eso siempre lo seguro es llevar a más de 70 grados la carne. Pero vos la lechuga no la llevás a más de 70 grados. Entonces, para eso, que lavar la lechuga con agua. Yo, por ejemplo, tengo un filtro que te saca el cloro, ¿no?, en casa. Y yo la lechuga y todo lo lavo con el agua que viene de corriente, que vos la olés y parece que estás tomando agua de la pileta, por lo menos acá en Olivos. Pero yo digo, esto tiene cloro. Aparte, le hice la prueba con los test de la pileta y tiene cloro el agua que tomamos de red. Pero tenemos el filtro nosotros para no tomar agua con cloro, perfecto. Pero yo el tomate te lo lavo con ese agua, no te lo lavo con la del filtro. ¿Por qué la carne picada tiene tanta mala fama? Porque vos dijiste que si es un bife, ¿no es cierto? Vos lo cocinás, lo sellás y adentro puede quedarlo. Pero ¿por qué la carne picada? No, adentro, si vos lo sellás, no queda adentro. No queda adentro, No. porque hace como una capa. Porque está fuera, porque esto es una contaminación, o sea, está en la superficie. El problema de la carne picada es que cuando vos agarrás un cacho de carne contaminada y la metés en una picadora, la mezclás toda. Lo que estaba en la superficie pasa a estar adentro. Y cuando haces una hamburguesa... Claro, eso, porque te viene, no que se te contamina en tu casa. No, se viene contaminada de la carnicería, claro. Claro, la máquina, las máquinas están contaminadas y viene contaminada de la carnicería. Entonces vos tenés un bife que viene contaminado de la carnicería, lo sellás, ¿sí? Nadie pica carne en su casa, digo, ¿no? Pero viene contaminada de la carnicería. Entonces vos tenés una carne para hacer hamburguesas contaminada de la carnicería, ¿y cómo haces para que el centro quede a 70 grados? Seguro la parte de afuera queda a 70 grados cuando la pones en la plancha, pero adentro por ahí no, ¿entendés? Y la diferencia entre una hamburguesa que picaste es que adentro, si estaba contaminada, adentro también lo está. En cambio, un bife no. El bife está contaminado solo por afuera, porque es en la superficie que se contamina. La carne picada ya no tiene superficie, está todo mezclado. ¿Está? Bien, entonces, lo que sucede es esto. Esta toxina lo que hace es generar úlceras dentro de los vasos, ¿sí? Depositan una sustancia que se llaman fibrina, que se activan y esto genera trombosis, es decir, genera ruptura de los glóbulos rojos, ruptura de las plaquetas, ¿sí? La tríada diagnóstica, por lo tanto, es plaquetas bajas,
anemia y falla renal. Como se altera la membrana interna de nuestras venas y de nuestras arterias, y eso, imaginen que la membrana de nuestras arterias y nuestras venas tiene que ser muy lisita, como muy suavecita para que los glóbulos circulen sin romperse. Imagínense una membrana interna que en vez de ser lisita está llena de baches y llena de sustancias con puntas, que son estos microtrombos y todo esto que se genera, todas estas úlceras. Cuando pasa el glóbulo por ahí, se rompe, ¿sí? Ahora, piensen que estos vasos que al romper los glóbulos rojos tapan el riñón, también estos vasos pueden generar pequeños coágulos y afectar cualquier otro órgano, porque esto no pasa solo en las venas o arterias renales, pasa en las venas o arterias de todo el cuerpo. Por eso hay formas, ¿sí?, que pueden tener compromiso en el páncreas, que pueden tener compromiso pulmonar, que pueden tener compromiso cerebral, que pueden tener compromiso cardiológico. Entonces, cuando nosotros le hablamos a una familia que tenemos el diagnóstico, lo que le decimos es que puede necesitar diálisis o no, a veces necesitan solamente una transfusión y el chico arranca y anda bien. Puede necesitar diálisis muchos días, si el chico no orina, esa es la variable, que no pille, si no orina, necesita diálisis. O puede afectar otros órganos. Entonces, siempre cuando empezamos a tratar a un chico con síndrome urémico hemolítico, somos muy cautos en el tema del pronóstico. Yo soy siempre muy optimista, los que hacemos terapia intensiva debemos serlo, entusiastas y decir, vamos que va a andar bien, pero hay que avisarles que esto puede afectar cualquier órgano, eso lo tienen que saber, ¿sí? Y por suerte la mayoría anda bien, ¿sí? Durante el periodo agudo, por eso, la letalidad es del 3 al 5%. Es terrible que se muera un chico por esto, pero esta mortalidad para una enfermedad, para nosotros que hacemos terapia intensiva, es baja. Lo que pasa es que si tenés 500 casos por año, y la cantidad aumenta al final, ¿sí? El 60% recupera la fase aguda y sin secuelas. Más de la mitad de los chicos se cura totalmente y no tiene más problemas con esto, ¿sí? Y el 5% nada más queda con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Hay un grupo que queda con hematuria y con proteinuria, es decir, la membrana de filtrado renal queda un poco alterada y ese grupo tiene que controlarse muchos años para ver que ese riñón se vaya recuperando, ¿sí? Bueno, desde ya que implica enormes costos económicos. Esta diapositiva es muy esclarecedora, ¿sí? Cuando entra al organismo alimentos o agua, y cuando digo agua, se han encontrado reservorios de Escherichia coli en piletones de obras sanitarias, digamos. O sea, existe en nuestro país, ni hablar la gente que no tiene agua de red, ni hablar, porque eso va a la napa y ahí depende que haya dando vueltas, pero esto ha inclusive aparecido en dispenser de agua, o sea, la contaminación realmente es muy amplia. Entonces, cuando entra agua, y tiene que ser agua potable y ante la duda clorada. Sí, o sea, si tomás agua de tu casa de red, probablemente no la tenga porque está clorada. Si tenés filtros, lo mismo. Pero si tenés dudas sobre el agua, es preferible tirar la famosa gota de lavandina. Esa es la recomendación, ¿no? Entonces, en el periodo agudo, en el día cero de ingestión de la toxina, ¿sí? Muchos chicos, ¿sí?, desarrollan diarrea, ¿sí? Pueden tener vómitos, pueden tener dolor abdominal. Cuéntenme quién de ustedes, quién de sus hijos, conocidos, padres, en la infancia no tuvo diarrea, no tuvo una gastroenteritis. Todos. ¿Sabemos si fue por Escherichia coli? No, probablemente sí. Entonces, la mayoría es resolución espontánea, ¿sí? El 90% de los chicos hacen resolución espontánea de esa gastroenteritis, ¿sí? No hacen el síndrome urémico hemolítico. El 10% de los chicos que entran en contacto con esta bacteria pueden hacer el síndrome urémico hemolítico teniendo estas formas, ¿no? Anemia hemolítica, trombocitopénica, falla renal y bueno, esto. Pero en general ocurre, ¿sí?,
dentro de los primeros 10 días del contacto con la bacteria. O sea, vos tenés la ingesta y más o menos pasado 10 días hacen el síndrome urémico hemolítico. No es inmediato. No es como cuando vos te intoxicás con digamos, una toxina, valga la redundancia, que vos la comés y te da vómitos al instante. ¿Sí? No es que ponerle, no sé cómo se detecta un análisis de sangre o de orina. La bacteria se detecta en materia fecal. ¿Sí? En la orina vos lo que podés ver son en el que desarrolla el síndrome urémico hemolítico. Podés ver sangre en la orina porque hay hematuria, hay ruptura de glóbulos rojos. De hecho, en Argentina, en una guardia, te llega un chico que tiene diarrea con sangre y estás obligado a hacerle un análisis de orina para ver si tiene glóbulos rojos en la orina. Porque vos podés tener una gastroenteritis, una disentería que tenga diarrea con sangre y no tener un síndrome urémico hemolítico. Ahora, tenés diarrea con sangre y en tu orina hay glóbulos rojos, seguramente estás hemolizando. Pero a los 10 días está la confirmación. Sí, en realidad la confirmación se hace cuando vos aislás la bacteria por métodos directos o indirectos, ¿sí? Anticuerpos o se analiza el coprocultivo. Entonces, por suerte, sí, el 90% resuelven solo y menos del 10% hacen el síndrome urémico hemolítico. Por eso es tan pocos casos en relación a la cantidad de gente que ha estado en contacto con la bacteria. ¿Sí? Durante la enfermedad, ¿sí? Que puede durar más o menos 10 a 15 días, todo va orientado hacia el tratamiento. ¿Sí? Si el paciente está anémico, se transfunden glóbulos rojos. Si el paciente está con las plaquetas extremadamente bajas, uno transfunde plaquetas. Se trata de no transfundir plaquetas y de no transfundir glóbulos rojos porque es tirar más leña al fuego. Porque si entendemos que toda la consecuencia de la falla renal es que se tapona el riñón por las membranas rotas de plaquetas y de glóbulos rojos que no fueron correctas y biológicamente desechadas, degradadas por el cuerpo, si yo pongo plaquetas de afuera y pongo glóbulos rojos de afuera, van a ir a tapar más al riñón. Pero hay veces que no nos queda opción porque los valores son muy bajos. ¿Sí? Entonces, todo esto puede afectar para entender lo que es esta enfermedad. ¿Sí? Cualquier parte de nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas en nuestros chicos que nos tienen que llamar la atención? Estos: palidez, decaimiento, irritabilidad, diarrea con o sin sangre, vómitos o que el chico orine poco. Por supuesto, las convulsiones, ¿sí? A cualquiera lo ponen en alerta, digamos, ¿no? Es como muy grande. Si mi hijo tiene una convulsión, no queda mucha duda si lo llevo a la guardia y todo. Pero la verdad que un chico que tiene diarrea y que vomita, no siempre lo llevamos a la guardia. Uno sabe, llamas al pediatra y te dice, bueno, dale de tomar, que no se deshidrate, y esperamos cómo sigue. Ahora, si la diarrea tiene sangre, a la guardia. Y mínimo un examen de orina, ¿sí? Para ver que no esté haciendo hemólisis. Bien, el diagnóstico en general es del cuadro clínico apoyado en el laboratorio y por último del aislamiento de la bacteria, lo que antes preguntaba, ¿sí? Y está también, no signo de pregunta, pero si no siempre se hace la obtención de anticuerpos anti esa bacteria. De rutina nosotros hacemos un coprocultivo y la bacteria salta ahí. Tenemos Escherichia coli enteromorrágica, tenemos al chico con plaquetas bajas, con anemia, no orina, listo, le ponemos el sello, ¿sí? Bien. El tratamiento va dirigido a las complicaciones. Siempre tengan en cuenta que el 90% de los chicos que hacen los síndromes urémicos hemolíticos hacen formas más bien leves, ¿sí? No todos terminan haciendo diálisis y no todos terminan con transfusiones, ¿sí? Lo que pasa que un 10% en un número de 500 por año, yo los veo en el verano, los veo casi todas las semanas o cada 2 o 3 semanas tengo un paciente con síndrome urémico hemolítico acá en la Trinidad, una vez por mes. En estos meses tuvimos, en el hospital también en estos meses tuvimos, 1 o 2 por mes hemos tenido. Después baja la incidencia porque estos son, tiene un pico, si bien
es endémico. ¿Qué significa? No tiene una curva de patrón epidémico. La epidemia viene, desaparece. Nosotros tenemos contagios todo el año, pero la mayoría de los contagios son entre octubre, noviembre y marzo, ¿sí? En la época estival. Porque porque las diarreas son de verano y las infecciones respiratorias son de invierno, porque tiene que ver porque es la vía fecal oral, digamos, ¿no? Pero como que el frío mata más todo. No porque el frío mate, sino porque hay mayor reproducción de gérmenes cuando las temperaturas son más cálidas, porque favorece, digamos, la mayor replicación de gérmenes, también en cuanto a la cantidad de bacterias y el inóculo que hablábamos. A temperatura ambiente, eso después lo digo más adelante en cómo guardar la comida. O sea, vos sabés que dejás sobre la mesada, dejás las sobras de la comida y en un par de horas ya eso se contaminó ambientalmente. Por eso lo que sobra, tupper y a la heladera. Y ahí baja la contaminación porque baja la reproducción del inóculo, o sea, baja la cantidad de bacterias que se puedan ir reproduciendo. Por el momento no hay un tratamiento específico, ¿sí? Si no damos antibióticos, eso hay consenso en no dar antibióticos porque podés generar una ruptura de la bacteria por los antibióticos y la liberación de cantidades masivas de toxina y empeora eso el cuadro, ¿sí? Y uno va solucionando todo lo que va apareciendo. Los posibles finales, la mayoría resolución sin secuelas, esto que hablábamos antes, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, hipertensión, algunas secuelas neurológicas y trasplante renal o muerte en el 3 al 5%. ¿Por qué en Argentina? ¿Sí? ¿Por qué somos los campeones del mundo en esto? Hicieron técnicas de estudio en el ganado bovino y depende de las series, hasta el 70% lo porta. Punto. Esta es la razón, ¿sí? Ahora, cuando compararon con otros países, no está muy lejos en la aportación de la Escherichia coli en el intestino de las vacas de Chile, ponele. El asunto es cómo las faenan, el asunto es cómo las matan, ¿sí? Y que no se cruce el contenido intestinal con la carne que después nosotros vamos a comer, ¿sí? Bueno, muchos de los datos estos, no contábamos con suficiente, o sea, la estadística en Argentina es a veces difícil, digamos, de encontrar. Uno hace búsqueda bibliográfica y no siempre tenés la cantidad, pero en este síndrome que hay tanto, hay mucha investigación detrás y en el colegio particularmente este tema viene siendo tratado hace mucho tiempo, digamos. O sea, el colegio, si esta charla yo la di en el 2016, ponele, y le sugerí a Verena darla porque yo tenía 3 chicos con síndrome urémico hemolítico acá en la Trini de San Isidro, área de San Isidro. Y cuando uno empieza a decir, ¿y por qué se las agarraron acá? Y bueno, pueden ser 1000 variables. O sea, cuando uno hace un análisis epidemiológico de por qué un grupo de chicos de una misma región, de una misma zona, o en este caso del mismo grado, desarrollan esta contaminación, uno tiene que empezar a investigarlo todo, dónde viven, qué agua consumen, en qué carnicería compran las familias, si no es la misma, en qué verdulería compran, y por supuesto que puede haber habido una contaminación dentro del colegio. Me pasó con un colegio que me invitaron a una charla, que había un pastel de papa con carne picada, habían comido todos los pibes y muchos tuvieron diarrea y 1 o 2 hicieron el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Pero ahí uno dice, bueno, entró la carne picada, el pastel de carne, dale, ya, viste, sabemos que eso no tienen que comer los chicos chiquititos, pero la realidad es que en el comedor de acá y las empresas con las que trabaja el colegio están atentos a esto y están, awareness me llama, ¿no? Están como advertidos de que esto sucede. Eso no significa, y son sometidos a control, no es que la comida acá entra de un matadero clandestino, pero puede pasar que se contamine y puede ser que se contagien acá, sí, por más, sí. Perdón, no. Ponle que no te viene nada contaminado, pero vos mismo, por no tener las condiciones, porque mezclás, ¿viste? Cuando cortás verduras, ¿podés vos también generar el virus? Sí, puede estar en las manos. Entonces,
Es muy difícil hacer, digamos, de detective. Hoy en día, cuando a mí me traen un paciente con síndrome urémico hemolítico y la familia se rompe la cabeza en dónde se contagió, yo hoy, por cómo están dadas las cosas, les digo, chicos, no es por ahí, porque es muy difícil saberlo, porque se puede haber contagiado del agua, de interhumano, ahora me dicen, sí, mirá, fuimos a la cancha y se comió un pati sangrando, y bueno, es posible que sea por ahí. Sí, en una época los pediatras prohibían el yogur para los chicos menores de 5 años porque era un caldo de cultivo del Escherichia coli, y habían encontrado Escherichia coli en los yogures, porque el yogur es un excelente caldo de cultivo para cualquier germen, digamos. De hecho, es una reproducción de bacterias el yogur. Entonces, en una época, los pediatras prohibían el yogur. Y después empezaron a ver que no era solo el yogur, que eran las verduras, que eran la tabla, que eran las manos, que era interhumano, que era si alguien está con diarrea puede contagiar. Entonces es muy difícil ver de dónde se va. Ahora, cuando tenés un grupo en donde hay un brote, estás obligado a estudiar a ese grupo y decir, bueno, a ver, fueron todos a un cumpleañito, comieron todos en un mismo lugar, pero volvemos a decir, el síndrome urémico hemolítico no lo hace quien quiere, sino quien puede, por suerte, ¿sí? Entonces, lo que uno puede decir es que a veces se da, pero es una cuestión estadística, que al mismo tiempo hay niños con esa susceptibilidad en el mismo grupo, en la misma camada, porque si fuese por hacer el síndrome si estuve en contacto con la bacteria, estarían todos los chicos con síndrome urémico hemolítico. O sea, más del 70% tiene anticuerpos. Bueno, no tienen todas las respuestas, bla, 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 sabemos las autoridades. Hay leyes que se fueron poniendo, digamos, de lo que es el sistema de vigilancia y denuncia obligatoria. Esta es una enfermedad de denuncia obligatoria. Cuando esta enfermedad nos llega a nosotros a los sanatorios, tenemos que hacer la denuncia obligatoria al sistema de vigilancia. Se modificaron normativas en el ADMAT, en el SENASA, o sea, está la gente atenta a qué pasa, las autoridades están atentas, las concesionarias, digamos, que hacen catering, que hacen comida, todo el mundo sabe que esto existe, que quien está en gastronomía, ¿sí? Lo que pasa es que hay, de hecho, inspecciones, ¿sí? Pero si estamos en un contexto en donde la carne, digamos, que tiene trazabilidad, es decir, yo exporto una carne que salió del feedlot de alimentación de vacas de tal campo, de tal provincia, de qué sé yo, y hay un brote en Francia por carne argentina, ellos pueden encontrar de dónde salió esa carne, ¿sí? Porque hay trazabilidad. Vos cuando comprás en el supermercado, en ningún lado dice ese animal de dónde vino, ¿entendés? Entonces, bueno, hay como mucha más protección para lo que exportamos porque directamente no te las aceptan. Allá llega un container de carne, la prueban, tiene Escherichia coli y ¡blum!, te la devuelven en moño, ¿entendés? Y eso acá no sucede. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hay tanta contaminación. Da bronca, ¿sí? Sobre la prevención, ¿sí? Esto ya lo dije 20 veces. Esto ya lo dije 20 veces. Bueno, esto si quiere sáquenle fotos, igual la charla va a estar. Esto de la cadena de frío, ¿no? Un alimento fresco puede permanecer como máximo, digamos, 2 horas de tiempo acumulativo a una temperatura inadecuada, entre 4 a 60 grados, ¿sí? O sea, vos no dejás 2, 3, 4 horas un queso, un jamón o un yogur fuera de la heladera, ¿sí? Esta es la cadena de frío, la bendita cadena de frío, ¿sí? Sabemos que mantener los alimentos fuera de su temperatura adecuada es una de las mayores causas de contaminación de los alimentos. Cuando vas al supermercado, siempre finalizar la compra con las carnes y con los lácteos, ¿sí? No empezar por los lácteos y después estar 3 horas eligiendo el vino, ¿sí? Rápidamente a la heladera, no descongelar sobre la mesada, descongelar o bajo un chorro de agua fría en la bacha o en la parte de abajo de la heladera donde van las carnes, ¿sí? Y una vez que se cocinó el alimento, consumirlo obviamente pronto, y si se guarda en la heladera, antes de consumirlo, volver a llevarlo a temperaturas mayores de 70 grados, justamente lo que hablábamos antes, ¿sí? Y las sobras
deben ser comidas dentro de los 4 días subsiguientes. ¿Sí? Esto como recomendaciones. Por supuesto que mejor si no hay sobras o si las comes al día siguiente. Muchos de nosotros que preparamos la vianda de nuestros hijos dejamos la comida de la noche y algo le mandamos al otro día de la mañana. Yo particularmente les cocino todas las mañanas, pero a veces por ahí sobró un poco de carne y bueno, haces un sandwichito y lo mandás. ¿Sí? Lo que pasa es que vos pensás, va el sandwichito, llega al colegio y se lo comen a las 2 de la tarde, ¿entendés? O a 1 de la tarde, o a las 12 del mediodía. Entonces, al menos mis hijos, pobrecitos, que probaron la hamburguesa a los 14 años, saben que el sandwichito es para las 10 de la mañana. El recreo de las 10 de la mañana se comen el sandwichito. Después el termo y todo, eso va para después. Bueno, estas son campañas. Hay una página que se llama LUSU, a la que pueden entrar, ¿sí? Donde hay mucha información y que hacen estas infografías, ¿sí? Que es un poco de lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, bañarse en aguas contaminadas, otra forma de contagio, ¿sí? Tosqueras y bueno, por ahí, qué sé yo hago remo y mis hijos se han tirado más de una vez acá en el delta, ¿no? Y uno a veces dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? O sea, esta agua claramente no es potable. No sé si hay Escherichia coli en el delta, probablemente lo haya, pero bueno, hay aguas más contaminadas que otras. Y esto, bueno, ya lo hablamos, ¿sí? El agua, ¿sí? Tiene que ser potable y ante la duda 2 gotas de lavandina por cada litro o hervirla 5 minutos. Se supone que el agua que sale de nuestras canillas es potable y no está contaminada, ¿sí? Bien, esto es más de lo mismo. Los trapos, las esponjas, ¿sí? Todo lo que se puede contaminar. Por ahí tenemos un montón de medidas y la esponja ya pide jubilarse hace 15 días y por ahí decís, bueno, tira un poquito más, ¿no? A veces hervir los trapos que usamos, ¿sí? Las rejillas y todo eso que por ahí vos lo lavás, lo enjuagás con detergente, por ahí uno puede tirarle un poquito de lavandina o por ahí uno puede hervirlos. Y si usás una tabla en donde cortaste carne, se recomienda usar lavandina, digamos, por lo menos cada tanto. El detergente sirve, sí. El detergente sirve, pero mejor la lavandina. Bien. Seguimos con lo mismo, la carne picada, congelada, no cocinar la carne de vaca junto con otros alimentos. Microondas, hay que destapar los alimentos y revolver y rotar el plato, ¿sí? Cuando cocinas con el microondas. Bien, todo lo que hablamos antes de las carnes jugosas y todo, bueno, siempre teniendo en cuenta esto que decíamos. Si cocinaste bien la superficie, si el bife está jugoso, no tendría tanto riesgo. El problema es cuando se mezcla la superficie con el coso. De todas maneras, no hay ninguna necesidad de darle un bife jugoso a un nene de 1 año, 2, 3, 4, 5. Ya a mí, mis hijos más grandes, que tienen 14, 16, y mi hermano el otro día hizo un asado y la trajo viva, la trajo porque ahora se come así, ¿viste? Se come. Entonces yo le dije, así se hace la entraña, se enojó, le digo, boludo, esto está crudo. Me dice, no te voy a permitir, se ofendió. Le digo, bueno, chicos, ustedes a la parrilla de vuelta. Le digo, vos comete eso porque decía mu. No sabía si tirarle, ¿cómo se llama? Le decían, no sé si tirarle sal o pervinox, le digo. Bien, mucha prevención, ¿sí? Evitar colocar la carne en los estantes superiores, no guardar los crudos con los cocidos, considerar que los productos en la puerta de la heladera van a estar a mayor temperatura que en el fondo de la heladera, ¿sí? Eso también, la heladera tiene distintas. Parece más frío al fondo, ¿no? Es que sí, es más frío al fondo. Todo lo que va en la puerta es menos frío, ¿sí? Bueno, repite porque son distintas formas. Esta es la fundación, la de Ciro, que han hecho los padres. Acá hay como para divulgación, pueden buscarla como Fundación de Ciro de Santadina. Dice tu aporte fundamental para que podamos seguir con este trabajo. Uno puede hacer donaciones, uno puede dar testimonios. Los proyectos de esta fundación, que es una fundación no gubernamental, digamos, ¿no? Es encontrar una vacuna
justamente anti-Escherichia coli, que todavía no hay, y un kit de detección temprana. Bueno, todo esto está en proyecto, ¿sí? Todo esto está en proyecto. Esto es parte de la página con todos los testimonios que hay en todo nuestro país. Ahí piden por ahí una donación para seguir investigando. Está este proyecto 1 que es implementar una vacuna para el ganado, para erradicar la Escherichia coli de su intestino. Esto todavía está en investigación. Lo mismo que este proyecto 2, que es un kit de detección temprana. Lo cierto y concreto, ¿sí?, es lo último, que esto está publicado en enero del 2024 por el CONICET, ¿sí?, es que especialistas de esta entidad parecen haber encontrado un posible blanco de tratamiento. Y para entender dónde está el gran problema del síndrome urémico hemolítico, lo genera la respuesta inmunológica del huésped. Por eso depende más del huésped que de la contaminación. Y vieron que los glóbulos blancos de estos huéspedes tenían una forma de liberación exacerbada de una interleuquina, que es un factor que activa toda esta cascada de inflamación, y que, pudiendo modular la respuesta de ese factor, podrían bajar el daño que se produce dentro de las venas y las arterias, y con esto que no se rompan los glóbulos rojos. Todo. Perdona, ¿de la persona ya enferma? Sí. Ah, sí. no como prevención, no es algo que podamos hacer en casa. No es algo que se pueda hacer como prevención, es una vez que haces la detección, digamos, cuando vos tenés el chico que tiene diarrea con sangre y ya tenés un índice alto diagnóstico, dar estos tratamientos para frenar, porque el problema es que siguen hemolizando y rompiendo durante muchas semanas los pacientes. Y por eso, cuando dejan de romper, es porque todo ese sistema de activación de nuestra inmunidad, que es un ejército de neutrófilos y de respuesta inflamatoria, que genera que con toda esa respuesta podamos frenar a los gérmenes, en este caso se nos vuelve en contra, ¿sí? Como las enfermedades autoinmunes, digamos, ¿no? Cuando vos tenés una respuesta exacerbada de tu propia inmunidad sobre tu cuerpo para combatir un agente externo, puede generar daño a tu propio cuerpo, que es exactamente esto que pasa. Entonces, ¿dónde quieren modular la respuesta del tratamiento la gente del CONICET? En el glóbulo blanco que empieza a liberar esta sustancia en el grupo de pacientes que desarrollan el síndrome urémico hemolítico. ¿Tá? Esto es toda investigación todavía, esto es 2024, no está nada probado todavía, está todo en vías de. Estos son Messi y Maradona de la nefrología, de verdad, de verdad, de verdad. Horacio Repeto, que en paz descanse, fue mi mentor y profe en el Hospital Posada, y con Ramón Xeni sigue siendo nuestro interconsultor en la Trinidad, su hija está en el Austral, o sea, son, digamos, referentes mundiales de síndrome urémico hemolítico. Y por último, bueno, esta reflexión que es una enfermedad políticamente incorrecta, ¿no? Porque lo que hace es gritar y denunciar una condición sanitaria, una condición, digamos, de falta de intervención sobre políticas de redes cloacales, de redes de agua potable, de control, organismos de control serio sobre todo aquel que produce alimentos, cómo se transportan, cómo se venden, digamos. Esto es el problema realmente de fondo. Creo que lo primero es saber que esto existe, lo primero es lo que muchas personas, hasta que les tocó de cerca, y en este colegio ha habido muchísimos casos y ha habido muchísimas
inclusive profes que han tenido hijos con esto, chicos que no vienen al colegio. Cuando vos te pones a hablar de esto, viene uno y te dice, che, mi hijo tuvo, mi sobrino tuvo. O sea, no es que es algo que a nadie le pasa. Entonces, es una oportunidad primero para tomar conciencia, para divulgarlo y para plantearnos nosotros como sociedad qué podemos hacer más allá de todas las medidas que todos conocemos y que mencionamos y que después de vivir en pandemia, digamos, y casi encerrado 2 años, que aprendimos a lavarnos las manos, que aprendimos muchos a sacarnos los zapatos cuando llegamos a casa, que aprendimos mucho básicamente esto, ¿no? La higiene de manos, es fundamental esto, ¿sí? Y a tomar más conciencia de que puede haber organismos que nos pueden enfermar, más allá de lo que podemos hacer en forma doméstica, bueno, ver en qué grado uno se puede comprometer con esto, ¿no? Con las causas más grandes. En ese sentido, desde este colegio, en el año 2017, hicieron este flyer que fue publicado en una revista, en un blog, sobre, esto lo hicieron chicos de acá del colegio, y está un poquito ahí contado que a partir de los casos que había habido en la Trinidad, yo me acerqué al colegio a dar la charla y a partir de ahí hicieron este trabajo. Y bueno, esto es divulgación, ¿no? Lo primero, divulgación, divulgación, divulgación. Así que bueno, esto es un poco todo. Gracias por escucharnos o escucharme. Una pregunta que me quedó. Una persona, un niño que haya tenido ya contacto con la bacteria, que no desarrolló la enfermedad, genera anticuerpos. ¿Esos anticuerpos lo ayudan para una segunda infección tener más herramientas? Sí. ¿O no se...? No, sí. Se vuelve a contagiar, digamos. Sí, pero todo contacto con un germen que desarrolla anticuerpos hace que vos puedas enfrentar la próxima vez que te encuentres con ese germen, ya sea virus o bacteria, de mejor manera. Ese es el principio de las vacunas. ¿Sí? O sea, las vacunas lo que hacen es dar un booster de inmunidad parecida a la cepa salvaje y con eso enseñarle a tu cuerpo a defenderse. ¿Sí? Lo que hoy tenemos con el dengue, que da plaquetas bajas, que da diarrea, entonces parece, vos tenés el chico que viene con diarrea, le sacás un hemograma, tiene la plaqueta baja y tenés que estar vigilando a ver si se altera la función renal, ¿sí? Si hace insuficiencia renal para ponerle y hemólisis para poner el sello de síndrome urémico hemolítico. Pero el dengue también, hay una forma hemorrágica que da también ruptura de glóbulos rojos. Entonces, en este momento estamos como en la época en donde muchas veces entra un paciente con un primer diagnóstico de síndrome urémico hemolítico y termina siendo un dengue, o al revés. Parecía un dengue y termina siendo un síndrome urémico hemolítico. Pero bueno, esto es una contingencia de este verano, digamos, hasta ahora no nos pasaba. Porque el chico que venía con diarrea y plaquetas bajas era un SU, chau. Y ahora puede ser un dengue. Nada, nota de color. ¿Sí? Así que yo vuelvo a decir, soy súper optimista, soy esperanzador, soy a veces exageradamente, bueno, uno hace terapia intensiva infantil, hay que ponerle pilas a esto, ¿no? Como para que vamos, que salimos. Pero cuando te dicen que el 70% de los chicos sanos han tenido contacto, decís, ¿cómo lo evito? Si aparte sé que los que lo hicieron tal vez poco tuvieron que ver con el inóculo o con la bacteria, sino con cuestiones propias del organismo del chico. Yo te quería preguntar, ¿eso es genético? Sí. ¿O se puede hacer algo? Sí. Ustedes tal vez recordarán la época que a nosotros nos daban aspirinetas, ácido acetil salicílico. ¿Se acuerdan? La aspirineta, ¿sí? Como caramelo. El mejoralito. Cuando éramos chiquitos. Bueno, eso tenía ácido acetil salicílico, ¿sí? Hoy está prohibido el ácido acetil salicílico en niños, ¿sí? ¿Y saben por qué? Hoy tenés el paracetamolito, se usa paracetamol, se usa ibuprofeno, pero adiós aspirina en niños. ¿Son conscientes de eso? Que nosotros somos sobrevivientes de la aspirina y del mejoralita, de muchas cosas, y a los chicos ahora no. Bueno, esto ¿saben por qué? Es porque hay un síndrome que se llama síndrome de Reye, ahora estamos hablando de otra cosa, pero tiene paralelismos. Que hay un síndrome que es tremendo, muy
de muy mal pronóstico que hace una falla hepática fulminante, que se llama síndrome de Reye, que se desencadena en niños que tomaron aspirinetas. ¿Sí? Y decís, pero escúchame, todos tomamos aspirinetas en nuestra infancia y no hicimos. Bueno, empezaron a estudiar y los chicos que desarrollaron este síndrome, el de Reye, con falla hepática fulminante, altísima mortalidad, etcétera, etcétera, tienen un trastorno genético en una rueda del metabolismo. ¿Sí? Y esos chicos, al tomar ácido acetilsalicílico, la vuelta que daba el metabolito del ácido acetilsalicílico inhibía completamente una enzima del metabolismo que terminaba generando la falla hepática. ¿Sí? Salvando las distancias con el síndrome urémico hemolítico, hay un grupo de pacientes que lo hace y que tiene que ver más que nada con características propias de la respuesta inmunológica, que si lo querés poner en el plano genético no se parece a este síndrome porque en este síndrome sí había, en el Reye, sí había ausencia de ciertas enzimas. Y acá lo que hay, y está en estudio, es qué grado de respuesta y liberación de toxinas o interleuquinas de nuestros propios glóbulos blancos tiene cada individuo, que en algunos pacientes genera una forma tremendamente exacerbada. Ahora, si uno sabe que el factor desencadenante es la Escherichia coli enterohemorrágica, al igual que en su momento supimos que la aspirina era lo que desencadenamos, bueno, tratemos de no dar más aspirina. Esa es fácil. Ahora, ¿cómo haces para que no se contagien los chicos hoy en día con toda esta información? Y si vos agarro a todos los chicos que están acá y el 70% de los chicos tiene portador y ninguno hizo el síndrome. Entonces, bueno, esta es la toma de conciencia. ¿Qué nos queda por hacer? Lo que está a nuestra mano. Cuidarnos, ser consciente, divulgar y educación. Es así. Nosotras tenemos en la sala, no este año, una nena que el año pasado lo tuvo y tiene que tener cuidados por un año con el tema de la sal. Sí. Eso es el tema, pero porque, no sé, la flora intestinal se tiene que ¿qué es? No, el tema de los chicos que luego de tener síndrome urémico hemolítico que afectó su riñón, ustedes saben muy bien que las personas con hipertensión arterial se les recomienda no comer con sal porque hay un grupo que son sensibles al sodio, es decir, comen sal y la presión aumenta más. Los chicos que quedan con hipertensión arterial probablemente no sean sodio sensible, pero por las dudas uno les saca la sal, más allá que a cualquier niño y sobre todo en la primera infancia no habría que darle comida con sal agregada. Ya suficiente sal tiene lo que nosotros, los alimentos industrializados que consumimos, la mayoría tienen ya sodio. El tema es que hay chicos que si no les pones sal no comen la comida. O sea, entonces, en el caso del síndrome urémico hemolítico tiene que ver con no generar una sobrecarga de sodio en el riñón que probablemente haya estado desafiado o dañado y esa es la razón. Solo Sal y alta ingesta de proteínas. O sea, son chicos que no pueden comer mucha proteína. Tenés que calcular, ponele. Sí, sí. Tenés que leer las etiquetas. No, bueno, para eso está el pediatra y el nefrólogo que lo sigue y el nutricionista que te va diciendo según qué grado de proteinuria o qué grado de hipertensión tenga, qué dieta hacer, porque tampoco es cuestión, y no es lo mismo para cada chico, porque depende del peso, o sea, son un montón de variables, pero el concepto global es ese, ¿sí? Sí. A ver, esto también depende de cada uno, ¿no es cierto? Cuando decide cocinar una carne que no te gusta el olor, que no te gusta el color. A todos nos ha pasado un día abrir la carne para tirarla al horno, a la parrilla y ver que está media verde, yo prefiero no jugármela y esa carne no la consumo. Ahora, si vos... Que esté con bacterias. Claro, lo que pasa es que en ese caso tenés que ver qué grado de descomposición tiene esa carne y a qué nivel para poder decir esto es solo en la superficie o es en su totalidad. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, la lavo bien por afuera, la cocino bien por afuera
y por ahí por adentro, en ese caso y esa carne que está en estado ya, en mal estado, yo prefiero no cocinarla ni jugármela. Ahora, si vos decís, mirá, tiene esa babita y por ahí la carne está bien y yo la lavo y todo, y la cocinás bien y todo, si la llevas a más de 70 grados, deberías matar las bacterias potencialmente dañinas. ¿Sí? Sí, a ver, si vos dejás seco un pedazo de carne que lo exprimí, no tiene nada de jugo y está suela, es muy probable que eso no tenga ningún germen, si más o menos lo esterilizaste con calor. ¿Me entendés lo que te digo? No es peligroso, por más que el sabor no sea bueno o lo que fuera, cocinándola a más de 70 grados, eliminamos hierro. La Escherichia, la Escherichia coli sí. Ahora, si la carne tiene alguna otra bacteria o tiene un hongo o tiene algún otro tipo, yo prefiero y sugiero no consumirla, ¿no? Desde ya. Justamente por eso, porque hay otras bacterias que tienen toxinas que no son termolábiles, que son termoresistentes. Y, perdón, ¿en adultos no se da la enfermedad? En adultos no se da así, existe lo que es lo que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, que se comporta igual que el SU, pero se cree que puede tener más que ver con la falla de estas otras cadenas que están alteradas al principio, el complemento, la proteína DAM3 y todo, que pueden desarrollarla, pero no se da como en el niño, de esta manera no se da. Sí existe, de hecho yo estudié, cuando estudiaba medicina hace 3000 años, el capítulo decía PTT/SU, púrpura trombocitopénica trombótica / síndrome urémico hemolítico, casi como una misma entidad. Una, decían, es más frecuente en niños y la otra es más en adultos. ¿Sí? No vemos nosotros, al menos, síndrome urémico hemolítico en mayores. Creo que el último caso más grande que vio Ramón, me dijo el otro día que venía medio consternado, 12 años, me parece, 12, 13 años, sí. Que eso es lo que nos asusta, digamos, ¿no? Que eso también es algo que se viene viendo, que están aumentando un poco las edades de esto. Pero bueno, es tan multicausal esto, vuelvo a decir, es cuestión. Cuando vos te dicen, mira, el 70% tiene anticuerpos, pero solamente lo hizo el 10%, decís, bueno, esto es más del huésped que de la bacteria o de la toxina, pero por supuesto que si la toxina no estuviese, sacamos ese 10%. Y ese 10 no es chiste, da una entidad muy severa, muy severa. O sea, que puede no serlo, que la mayoría se recupera y todo, pero aún saliendo todo bien, el proceso, que te pongan un catéter de diálisis peritoneal, o sea, es muy difícil. Los últimos casos que yo tuve acá en la Trinidad fueron gravísimos a nivel respirador, transfusiones, adrenalina, o sea, son chicos que casi se mueren. Y por suerte se salieron adelante. Por suerte y por muchísimo trabajo. 3 semanas de terapia intensiva a full. Esos son los menos. También tuve chicos que entraron con síndrome urémico hemolítico, no necesitaron transfusiones, nunca dejaron de hacer pis y se fueron de alta a los pocos días cuando empezaron a subir las plaquetas. Por suerte también hay mucho de eso. No todos hacen estas formas graves que atiendo yo en terapia intensiva. Yo por supuesto que estoy sesgado. ¿Sí? Cada vez que me entra un síndrome urémico hemolítico a mí está grave, porque hago terapia intensiva. Pero se ve, o sea, no es algo ambulatorio, no es que vos decís, che, tengo un síndrome urémico hemolítico y lo mando a la casa, lo internás, ¿sí? Y tenés que sacarle sangre por lo menos cada 24 horas, controlar que haga pis, ver cómo está el chico clínicamente. Son cuadros que se internan porque son potencialmente graves. Es como lo que pasó hoy con el dengue. Tengo un montón de chicos internados con dengue esperando que le suban las plaquetas. Por ahora no vi ninguna forma extremadamente grave de dengue en niños, pero sí muchos internados esperando a ver cómo van las plaquetas. Con el SU pasa a veces lo mismo. Hacen formas moderadas y zafan de la diálisis, zafan de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Esa bacteria cómo sale del cuerpo? O sea, cuando está infectado, ¿cómo ustedes matan a esa bacteria dentro del cuerpo? Esa bacteria se autolimita, como lo hace
en los chicos que no hacen el síndrome urémico hemolítico y como lo han hecho con nosotros tantas veces en gastroenteritis. Vos tenés gastroenteritis virales, el virus dura 5 o 7 días, se va, el cuerpo lo elimina. Las bacterias, uno tiene la idea de que si no das antibióticos, no se curan. Pero eso depende de qué bacteria sea, ¿sí? Porque las bacterias intestinales, mediante la diarrea, el cuerpo las va eliminando. Por eso, cuando las mamás o los papás me dicen, Doc, ¿no le puede dar algo para cortar la diarrea? No, el famoso carbón de nuestra infancia, más allá que no hacía nada, o sea, es sugestión que con una pastilla de eso vos parás la diarrea, pero ok, todavía la gente lo consume. Y me dice, no, me tomé un carbón y se me curó. No, lo más probable es que te haya curado porque terminó el ciclo de reproducción bacteriana y porque tu cuerpo sabiamente lo eliminó, ¿sí? El cuerpo resuelve la mayoría de las infecciones virales y bacterianas cuando nuestro sistema inmune trabaja bien, ¿sí? La mayoría. De hecho, si yo a cualquiera de nosotros nos hago un hisopado de fauces o un hisopado de axilas o de ombligo, de los lugares donde pueden desarrollarse gérmenes, que es donde nosotros hacemos la vigilancia epidemiológica, o anal, vas a encontrar bacterias. Y a veces vas a encontrar bacterias que no son buenitas. Vas a encontrar, las mujeres, la Escherichia coli la infección urinaria es casi mandatoria en las mujeres que tienen uretra corta, que tienen actividad sexual, y sin embargo queda circunscripta a la vejiga, no hacen una infección sistémica severa, una falla renal por Escherichia coli, ¿me entendés? Y a veces se cura sola esa infección y a veces cuando persisten los síntomas toman antibiótico 3 días y se corta, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. No se recomiendan dar antibióticos en infecciones gastrointestinales por esto que hablábamos antes, porque es preferible a veces que el cuerpo elimine eso y no que se rompan las bacterias en nuestro tracto gastrointestinal y generen las toxinas en forma masiva, ¿sí? No, está bien, todos ya... ¿Los síntomas no tapás también? Por ejemplo, ¿viste cuando decís, tengo fiebre, me tomo, no sé, paracetamol y ya está? No es como que tapás. Mira, eso de tapar los síntomas es interesante, porque la realidad es que si vos tenés una infección que avanza mal, por más antitérmico que tomes, vas a seguir con fiebre, vas a seguir con mal estado general. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, a un chico que le duele la panza no le demos ibuprofeno porque podés tapar una apendicitis, ¿sí? Tiene algo de verdad, y tampoco vas a dejar que haga una peritonitis para no tener duda, ¿sí? Pero la realidad es que el chico que está con dolor de panza, que el dolor es bien puntual, que tiene fiebre, que tiene vómitos, hay que llevarlo a una guardia, ¿me entendés? Y que lo revise y que lo toque la panza un médico que tiene experiencia, un cirujano, o hacer una ecografía, hacer un laboratorio. Y nosotros sí le damos ibuprofeno, para que no le duela, pero lo tenemos observado. En casa depende, no se puede hacer una única recomendación. Esto no significa dejarlo a tu hijo que esté con dolor y con fiebre. Todos somos partidarios del tratamiento sintomático, ¿sí? Pero algo muy clave es que cuando vos le das un antitérmico a un chico y el chico no tiene ya fiebre y lo ves que está en mal estado general, a la guardia. Las infecciones benignas, benévolas de la infancia, que son muchas, en general el chico tiene fiebre y lo ves feo, lo ves apagado. Le das y claro, le tomás, tiene 39. Le baja la temperatura, tiene 36, te pide para jugar, quiere patear la pelota. Esos en general son cuadros virales benignos, como para tener parámetro general. El chico que tiene un SU, tenga fiebre o no tenga fiebre, lo vas a ver mal, porque va a estar anémico, ¿entendés? Va a estar pálido, va a estar decaído, no hay ninguna duda al respecto. ¿Se puede dar, perdón, esto se da con fiebre o sin fiebre? Esto puede tener fiebre. Puede tener fiebre, puede tener baja fiebre, puede no tener fiebre, en general tiene. Sí, en general tiene fiebre, pero alcanza con que el chico, o sea, el dato para alarmarse es la diarrea con sangre, si bien creo que un 50% aproximadamente lo hace, no mucho más, no es que todos hacen diarrea con sangre. El chico que tiene diarrea y que lo ves decaído, lo ves medio pálido, y después lo otro es controlar cuánto pis hace tu hijo, que eso la verdad, si vos me preguntás cuánto pis hacen mis hijos y si alguna vez lo supe, ya es una edad que por ahí van solos, ¿entendés? Pero te tiene que llamar, es algo que tiene que estar atento, sobre todo en esta edad, hasta los 5 años,
Con el pañal es fácil, tiene 1 año o 2, no moja el pañal. Fácil. ¿Sí? Pero cuando se dejó el pañal, bueno, pide la pelela, en general no hace inodoro. Tenemos forma de darnos cuenta. Te tiene que llamar la atención si el chico en todo el día no te pidió la pelela, o no se hizo pis encima, o no hizo pis en los pañales. En ese sentido, la edad más vulnerable nos da esa facilidad, digamos, de poder monitorear su diuresis. Yo al de 14, qué sé yo cuando mea. No sé, ¿me entendés? Él me va a decir, che, pa, no sé, hace 12 horas que no hago pis, y capaz que nosotros estamos todo el día laburando y cuando llegas a tu casa te querés acordar y no hiciste pis en todo el día. No tomaste agua tampoco. Entonces, bueno, muchas veces los primeros días pasan un poco desapercibidos. Y muchas veces pasa que lo llevas a una guardia y si no te toca a alguien que lo pensó, te manda a tu casa con pautas de alarma y rehidratación. Y vos volvés a los 2 o 3 días y el chico a la diarrea que no tenía sangre, se le agregó sangre. Y ahí volvés, ¿me entendés? Y ahí es donde todo el mundo pone en alerta. Tampoco le vamos a hacer examen de orina a todo niño con una gastroenteritis. Tampoco es así. Gastroenteritis, primer causa, viral, autorresolución en 5 a 7 días, ibuprofeno, nos vemos, chau. ¿Me entendés? Ahora, si esto se agrega deshidratación, mal estado general, un dolor de panza que no lo podés manejar, a la guardia. O consulta con su pediatra, qué sé yo. Bien. ¿Cómo lavas la espinaca? ¿Cómo lavas la espinaca vos? ¿Cómo lavo la espinaca? Yo la corto todo lo que tiene tierrita. Eso, el cabito con tierra la corto. Agarro una olla grande que tengo, la sumerjo, prendo el agua de red, ¿sí? La enjuago, la lavo, la tiro, la lavo, la tiro hasta que deja de salir con tierra, digamos. Y en el caso de la espinaca, nosotros no la consumimos cruda, siempre hacemos tarta, o hacemos buñuelo, o hacemos bollo, no. Pero bueno, me podrías decir con la lechuga, que sí la hacemos. ¿Con la espinaca cruda, perdón? ¿Y es más propensa que la selva? Es difícil de lavar. Todo lo crudo. Hoja por hoja. Ah, por lo crudo, porque Sí, es crudo. está, pero toda esa hoja sumergida en una olla con agua clorada, debería, chau. Ahora, si querés estar archiseguro, 2 gotas de lavandina por cada litro, hasta A mí luego. me vinieron gusanos una vez en hoja verde, tiré toda la planta. Ni la lavé, tiré todo. Sí, porque el vinagre actúa por pH, ¿no? ¿Entendés? Claro, el vinagre actúa por pH, digamos, entonces tendrías que tirarle vinagre a la hoja directo, no diluirlo ni nada, pero la verdad que no se recomienda el vinagre como forma de higiene, se recomienda la lavandina y el agua clorada. Y fuera de joda, yo ayer, hoy a la mañana, que lavé la manzana, qué sé yo, lo hago con el agua, con la canilla de red, no lo hago con el filtro. El filtro para tomar, vos tomás agua de red y agua de filtro, estás realmente tomando 2 cosas distintas. Pero para lavar, higienizar, uso el agua. Vos decís, bueno, pero tiene nitritos, metales pesados. Sí, pero la verdad que no la tomo. Y no, para hervir los fideos uso agua de filtro. Y para, qué sé yo, tomar también. Pero si tengo que lavar una verdura, yo uso agua de red, no agua filtrada. La quiero con todo el cloro que tenga, porque no le agrego cloro aparte. Pero podrías hacerlo. Yo creo que tiene que ver también con el grupo etario que estés manejando vos, ¿no? O sea, mis hijos ya son adolescentes, mi hija más chica tiene casi 9 años. Yo creo que en la etapa en donde tenía los chicos en el kinder, pobres pibes. O sea, mi mujer es médica también, yo encima tengo el sesgo de la terapia intensiva, entonces era llamar por teléfono para todo. Che, chequeá el disyuntor. No, ¿por qué no? Vos chequeá el disyuntor si funciona. Che, fíjate que esté cerrada la pileta. Che, escúchame, ¿dónde están? ¿Los productos de limpieza están arriba? Sí, bueno, ponele un candado. O sea, mi mujer un momento me dijo, basta. Me dice, yo no tengo la culpa de que hayas elegido esta especialidad. Me dice, déjame en paz con mis hijos. Ya es médica también, pero es ginecóloga. Entonces, hoy con el tema de alimentación nos relajamos un montón, pero en ese momento creo que tenía un autoclave para el chupete, más o menos. O sea, éramos mucho más obsesivos. Y hay que serlo. Y aún así hay
contagios que son inadvertidos, que no te los imaginás. Ese es el tema. Porque es fácil ser cuidadoso con la carne picada. Directamente no compren. Este caso fue uno muy resonante hace unos años, ¿no? ¿El de Ciro puede ser? Sí, re. Sí. Sí, muy. Eso también es como que, lamentablemente, ¿no? Cuando pasan cosas Lo que así. pasa es que esto se divulga cuando le pasa al hijo de un conocido de la casa de Gran Hermano, yo ni miro, ¿no? Pero digo, a un Instagramer, cuando no sé, me acuerdo que en paz descanse y pobre mujer, el hijo de Pampita, la hija de Pampita. ¿Quién no sabe lo que le pasó a la hija de Pampita? No, eso fue una sepsis por una bacteria, y en ese año eran llamadas, consultas. No será la de la hija de Pampita, no será ¿entendés? No será la de la hija de Pampita, me decía, no será ese mismo germen. La gente, cuando algo es mediático, bueno, Nancy Pasos, que es una periodista muy conocida, tiene un SU en la Trinidad de Palermo, seguida por estos muchachos, y terminó siendo una de las formas recidivantes, recurrentes, digamos, atípicas, ¿sí? Atípicas, no el típico por contaminación. No, al hijo. Esos son otro tipo de formas, digamos, ¿no? Que al principio parecía esa y terminó siendo un déficit de una proteína. O sea, hay casos, como dije al principio, que no responden a la intoxicación, sino a déficit de algunas proteínas que generan el síndrome urémico hemolítico. Bien. Bueno, gente, sí, una más. Bien, eso tiene que ver, a ver, como en general son de origen porcino, son considerada carne segura, ¿sí? O sea, esa es la respuesta que te daría la bibliografía. Carnes seguras, saladas, o sea, de cerdo, pescado, si vienen así de la fábrica y son fábricas que están bajo vigilancia y, por ejemplo, no quiero dar marcas, parece que hago marketing, ¿no? Pero vos comprás el fuet de Canol y viene sellado al vacío, que es de exportación, tiene códigos, tiene todo. Ahora, comprás un salamín en la ruta, que Dios te ayude, ¿entendés? ¿Qué sabes dónde pasó? Si en el mismo lugar donde hicieron ese salame no faenaron una vaca, o sea, tiene que ver con eso. ¿Me entendés? O sea, si está sellado al vacío y viene de una marca, le podés dar, digamos. Lo que pasa es que vos cortás salame en la máquina. No, vas a comprar queso, dame 100 de queso, 200 de jamón para sandwichito. Vas a la fiambrería y no tenés idea si ese tipo, con esas manos que te cortó el salame, aunque lo agarró con la espátula y todo, ahí puede haber contaminación, pero vos... No, a ver, te vas al supermercado y hay queso sellado al vacío, cortado en feta. Listo. Y no... Sí, pero eso se supone que es industrializado y está en condiciones de control sanitario. Entonces vos ves los videos de esos lugares y está la gente con barbijo, con las cofias, los empleados con batas blancas, con guantes. Y bueno, ¿puede contaminarse ahí? Puede, pero te puedo asegurar que si eso lo hacen... si te cortan el queso en donde el tipo fue al baño, yo compro a la vuelta del hospital en una fiambrería, bueno, lo como yo, pero si yo tengo que decir las condiciones de higiene que tiene la fiambrería ahí a la vuelta del Posada que yo compro, y yo a un nene de 3 años un sándwich de ahí no le daría. Yo me lo como, ¿me entendés? Y hasta ahora no me pasó nada, pero digo, depende de quién tengas en casa. Si tenés gente inmunocomprometida en tu casa, lo mismo. Tenés un familiar con un tratamiento oncológico, por ejemplo, dieta libre de crudos, punto. Un paciente que está en quimioterapia, dieta libre de crudos, ¿sí? O sea, ese es el mensaje. Así que bueno, nada, da para hablar de todo, a mí me encanta, imagínense, pero bueno, supongo que ustedes tienen cosas que hacer. Sí. No, por favor, y esto divúlguenlo, esto queda grabado, seguramente lo van a poder ver. No sé, eso después se lo haremos llegar en la aplicación. Y bueno, gracias por venir. Yo sé que como padre es muy difícil a veces hacerse el tiempo de venir a charlas, escuchar.
pero es importante, digamos, que ustedes ahora tienen una responsabilidad, que es que han estado y entonces tienen que ser repicadores, divulgadores. Todo lo que yo les estoy diciendo es información válida. Esto no está sacado de internet y lo googleé. Estos son años y años de investigación con las personas que más saben de este tema. Y esto también ayuda a entender esta enfermedad que nos afecta a todos y a los más chiquititos, ¿no? Por eso también es como es dura. Dale. Gracias. Gracias a ustedes.